Bendiciones para todos. Quiero sembrar esta palabra que hemos venido ministrando para este año 2020. De aquí desde la casa hemos querido ubicarnos en una visión que Dios nos dio, una visión muy importante para el 2020, que tiene que ver con la formación del hombre, con la formación del esposo, con la formación de lo que representa la cabeza de la casa, que es el varón. Y a partir del varón poder establecer el núcleo de la familia, el llevar a la esposa a la condición que Dios demanda a ella para su esposo y por ende a los hijos para que ellos puedan hacer parte dentro de esas promesas y de ese cumplimiento de promesas que Dios ha destinado para la familia en general. Cuando nosotros hablamos de gobernando desde mi casa, es una visión que Dios nos entregó a partir de Esdras capítulo 8 y estamos desarrollando esa visión, estudiando mucho esa visión, esa palabra, y es con lo que vamos a introducir el 2020 al Ministerio Casa de Gobierno, allá a la iglesia en La Calera y a los grupos que están en diferentes lugares en Bogotá, Fusagasugá, San Luis, y transmitirle a las familias el pensamiento de Dios, la visión de Dios para este año que ya comenzamos. Bueno, gobernando desde mi casa son principios que Dios ha establecido a través de la palabra de Él, los cuales nos van a ayudar a ubicarnos en el diseño, en la posición y en la asignación correcta que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos el año, quisimos darle inicio a la palabra, el inicio de todo. Una palabra que Dios ministró a mi corazón, la cual estuve desarrollando el último domingo del año que pasamos, del 2019. Son 5 principios de cómo, si los aplicáramos, si pudiéramos caminar este año en esos 5 principios, serían la base fundamental del cumplimiento de aquellas promesas de Dios en nuestras vidas. Son 5 principios que nos ayudarían a evitar fracasos, a evitar errores, a evitar andar confundidos, a evitar que caminemos sin rumbo, como que no sabemos para dónde vamos. Entonces quiero compartirlos en este video. A través de este video quiero compartir esta palabra, 5 principios. Tal vez tú no tuviste la oportunidad de ir ese domingo al lugar donde nos congregamos, allí a Casa de Gobierno, y quiero entregar en tus manos esta palabra. No quiero que esta palabra se pierda, quiero que la medites y trabajes fuertemente en ella. Cuando nosotros tomamos el fundamento más importante, que es Jesucristo, del cual nosotros debemos aprender, del cual nosotros debemos tomar, del cual nosotros debemos extraer todo lo que de Él aprendimos, de Él hemos recibido, de lo que de Él se escribió. Entonces nosotros podemos tener un gran líder, podemos tener un gran diseño, podemos tener un gran propósito basado en la vida de Jesús, basado en la vida de nuestro Salvador. Cuando nosotros hablamos de Jesús, pudiéramos decir muchas cosas de Él. Lo más importante a entender de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, de nuestro Señor, es poder entender que a través de Él se efectuó la salvación. Él es el único camino para llegar al Padre, Él es el único camino para la vida eterna. Es imposible una eternidad sin Él. Fue a través de la muerte de Jesús que la sangre que Él derramó en ese cruz, en ese calvario, en ese monte, esa sangre fue para perdonarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad. El sacrificio de Jesús representaba la restauración del cielo y la tierra, la unión del cielo con la tierra. Esa muerte no solamente nos dio salvación, esa muerte también nos dio acceso a una eternidad, a una vida eterna. Esa muerte nos dio acceso a una sanidad al cuerpo. El cuerpo puede ser sano a través de ese sacrificio. Venció la muerte, sujetó los poderes espirituales. La palabra de Dios dice que Cristo vendrá por segunda vez y su segunda venida será para reinar. Y cuando Él se establezca como rey en la tierra, sobre la tierra, Él ya es rey, pero cuando se establezca sobre la tierra y el reino venga con Él, según Apocalipsis 21 y 22, entonces Él viene a reinar y Él viene a juzgar. Él viene a reinar sobre las naciones, Él viene a reinar sobre su pueblo, Él viene a reinar sobre los reyes, Él viene a reinar sobre los gobernantes, Él va a ser rey y señor.
pero también viene a juzgar y dice que el primero en ser juzgado será la muerte, el Hades, la enfermedad, la muerte, el pecado, todo ese tipo de circunstancias, todo ese tipo de entidades espirituales. Dice que el Hades, la muerte, irán al lago de fuego, la bestia, el anticristo, el falso profeta. Habla también de que los pecadores, habla también de que aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, y allí será lo que llama la palabra de Dios la segunda muerte. Quiere decir que eso es lo que encierra el propósito principal por el cual Cristo vino a reinar, y eso es lo más importante que debiéramos entender. Debemos estar preparados para la segunda venida de Jesús, segunda y definitiva venida de Jesús, donde vendrá juzgar al mundo a su pecado, al pecado, y vendrá a establecer su diseño, su propósito eterno, la gran Jerusalén, Dios gobernando entre los hombres, y todo ese tipo de circunstancias que son importantes, a las cuales estamos entrando ya en estos últimos tiempos. Pero fuera de eso, si pudiéramos movernos un momento de esa realidad, de esa palabra tan poderosa, necesitamos entender aquí en la tierra, mientras Él viene, como iglesia, como familia, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como personas que estamos esperando su segunda venida, como hombres y mujeres de Dios que estamos atentos a la venida de Él, a lo que va a ser el cumplimiento de todas esas promesas que están en el libro de Revelación. Entonces nosotros necesitamos entender, mientras Él viene, sabemos que tenemos que caminar en santidad, en obediencia, apartados del pecado, apartados del mundo, lo cual hemos venido haciendo, limpiarnos, caminar con temor, con temblor, lo cual hemos venido haciendo, pero sin embargo hay una vida por desarrollar aquí, mientras Él viene, hay un futuro por conocer, hay un futuro por acceder, hay un futuro y hay una demanda sobre nosotros para podernos establecer en la tierra y poder hacer que el Evangelio se establezca, que las familias se establezcan. Si dejáramos a un lado con lo que le dé inicio a este video, necesitaríamos entender entonces qué hacemos mientras Cristo viene, cómo funcionar mientras Cristo viene, cómo trabajar hacia esa segunda venida, hacia ese futuro, mientras estamos en vida. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Por fe, por esperanza, creemos que vamos a vivir mucho, que vamos a ver crecer a nuestros hijos, que vamos a adquirir esas herencias que Dios ha permitido, esas bendiciones. Entonces, mientras estamos en la tierra, necesitamos ejercer lo que Dios nos dio para poderlo desarrollar, para que podamos caminar en un propósito. Eso es en lo que me quiero enfocar en esta hora. Eso es lo que quiero tratar, y esos son los 5 principios que quiero involucrar dentro de este tiempo. Este tiempo es un tiempo donde debemos conectarnos con la tierra, conectarnos con lo que estamos viviendo, conectarnos con lo que estamos haciendo mientras esperamos el retorno, la segunda venida de nuestro Salvador. Ahora bien, los apóstoles, dice la Escritura, que miraban al cielo mientras Jesús había ascendido, y dice la palabra que vino un ángel y les dijo: varones, ¿qué hacéis mirando al cielo, a las nubes? Ese Cristo que han visto subir, así mismo descenderá. Es decir, el ángel les estaba diciendo: bueno, Él ya se fue, Él va a venir por segunda vez. Mientras eso ocurre, vayan, ejerzan, vayan, desarrollen la asignación, vayan, muévanse, establezcan el reino, avancen en la vida, hagan familia, crezcan, compren, avancen mientras Él viene. Fue básicamente lo que el ángel le quiso decir, y yo quiero enseñarte 5 principios mientras Él viene, mientras tú estás esperando esa venida, 5 principios de cómo caminar en la tierra, gobernando desde tu casa, lo que Dios quiere hacer a partir de ti y a partir de tu casa. ¿Cuál es tu punto de inicio? Tienes que tener un punto de inicio. Nada inicia si no tienes un punto de comienzo, un punto o un origen de donde puedan empezar las cosas en tu vida. Necesitas un punto de origen para poderte mover. Lo primero que quiero dar a entender, no dentro de los puntos, pero lo primero como introducción, es que todo inicio debe comenzar en Dios como Padre. Cuando Jesucristo comenzó, porque quiero hablar de Jesús y a través de Jesús 5 principios para poder gobernar desde mi casa y poder desarrollar desde mi casa hacia el mundo lo que Dios nos entregó, hacia las naciones lo que Dios nos entregó. Todo comienza a partir del Padre. El inicio comienza en el Padre. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio Cristo, la palabra, estaba con el Padre, y el Padre estaba con la palabra, y la palabra era Dios, y era uno con Dios. Eso significa que Jesús inició estando bajo la cobertura, bajo la autoridad
autoridad del Padre. Nadie puede emprender nada. No hay futuro sin el Padre, no hay mañana sin el Padre, no hay inicio sin el Padre. ¿Cuál es el inicio? El inicio no es tu profesión, el inicio no son tus dones, el inicio no son tus habilidades, el inicio es el Padre. Tienes que comenzar del Padre, tienes que partir a través de Él. Lo que estamos viendo aquí es una desunión que hace Cristo del Padre, una desunión, pero no una desintegración de Él. Simplemente se separa por un tiempo de sí mismo, que es el Padre, para venir a la tierra. Y eso lo vamos a ver en el libro de Filipenses capítulo 2. Aprendemos entonces que todo inicio comienza desde el Padre. En el principio el verbo era el verbo, que es la palabra que es Cristo, y el verbo que es Cristo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el principio comienza con el Padre. El principio no comienza fuera de ahí. El año no puede empezar sin el Padre, la vida no puede empezar sin el Padre. Todo tiene que comenzar a partir del Padre. Ok, cuando tú tienes claro cuál es tu principio y empiezas a partir de ese origen, de ese principio, y tienes claro que tu principio es el Padre, entonces necesitas entender los propósitos y necesitas entender los puntos principales de tu vida para poder caminar hacia lo que Dios quiere hacer. Número uno, lo primero que vamos a ver, lo vamos a encontrar en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. No lo vamos a leer todo, pero voy a ir desarrollando poco a poco de acuerdo a los 5 principios. Basado en Jesús, Filipenses capítulo 2 vemos como punto número 1, y es: el propósito de Jesús comenzó en su casa. En su casa comenzó el propósito. Todo propósito tiene que comenzar en casa. Todo origen se inicia en el Padre, pero todo propósito comienza en casa. Dice el versículo 6 y 7 de Filipenses 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que aunque Él era Dios, que aunque Él estaba con Dios, que aunque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y nada de lo que existe fue hecho sin Él, todo fue hecho para Él, Él necesitó en casa, allí donde estaba antes de desprenderse. Cuando tú lees Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, lo que tú estás leyendo es antes de Génesis 1. Pablo tiene una revelación de lo que estaba sucediendo antes de Génesis 1:1. Filipenses 2 está hablando de antes de que Cristo viniese a la tierra, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del sol, antes de la creación de los animales, aún antes de la creación del ser humano en la tierra. Cristo existía, y Pablo está hablando en Filipenses de que Él estaba ubicado en los cielos, ubicado en el Padre, allí en los cielos, y estaba ubicado en Él, y ese lugar, no los cielos, sino el Padre. El Padre era la casa de Cristo, porque el Padre es el todo en todos, y el Padre sostenía a Cristo, y dentro de Cristo estaba el Padre, y dentro del Padre estaba Cristo, y la habitación de Cristo era el Padre. Entonces todo inició en el Padre, pero el primer propósito es que el propósito de Jesús comenzó en casa, en esa casa que es el Padre, allí en la casa del Padre. Entonces Jesús tuvo un propósito, Dios le transmitió a Jesús el propósito, la intención por la cual tenía que venir a la tierra, el diseño original con el cual Él debía caminar sobre la tierra y ejercer sobre la tierra. Tú necesitas, número uno, conocer cuál es tu propósito, y tu propósito comienza en casa. Necesitas entender el valor de tu casa, necesitas entender que dentro de tu casa Dios quiere entregarte a ti un propósito. El rey David recibió su llamado en casa. Dice la Biblia que David estaba cuidando las ovejas, y en la casa de David llegó el profeta, a la casa del padre de David. Y dice la palabra que el profeta no ungió y no se sentó a comer hasta que David estuviera en esa mesa. Entonces hasta que David llegó, dice la palabra que hasta que David llegó a ese lugar, entonces cuando David llegó a ese lugar fue cuando se le desarrolló un propósito, fue cuando se le desató un propósito. Y esto es importante que lo entendamos, por favor, porque es en la casa donde se desarrollan propósitos. José se fue a Egipto, José se fue a gobernar Egipto, pero antes de que José saliera a Egipto, y antes de que sus hermanos le hicieran daño, y antes de que sus hermanos lo maltrataran, lo vendieran, entonces entendemos que José recibió el sueño, la asignación en casa. Él estaba en casa cuando soñó el sueño para gobernar las naciones. De igual manera, Cristo, cuando estaba en su casa, que era el Padre, allí recibe el propósito, y ese propósito de Jesús comenzó en su casa. Entonces el primer aspecto a entender aquí es que todo lo que va a suceder a partir de hoy en tu vida van a ser en tu casa. Dios te va a dar un propósito
propósito, pero en tu casa. Ahora tenemos dos figuras de casa. La casa, que es donde tú vives, donde está tu familia, que es el lugar donde Dios quiere manifestar ese sueño. Pero también tenemos la casa donde tú te congregas. Es el lugar donde Dios asignó para que recibas la palabra, para que te congregues, para que te bautices, para que crezcas espiritualmente. Lo que llamamos la congregación o la iglesia, esa casa también es la casa donde vas a recibir propósito. Por eso necesitas conectarte fuerte con la casa, bien sea con la casa donde tú habitas. Y número dos, importante que te conectes con una casa espiritual donde crezcas, donde haya un pastor, un apóstol, un profeta, donde hayan hombres y mujeres de Dios que te van a direccionar. ¿Por qué? Porque el propósito comienza en casa. Número dos, Jesús no se lanzó hacia su futuro sin un propósito. Él no simplemente descendió del cielo, vino y murió. Él vino porque él conocía un propósito. El futuro de Jesús, ¿verdad? Él tenía un futuro, pero Dios no le envió simplemente vaya y muera como si nada, sino que primero le mostró el propósito. Antes de que Jesús viniera a la tierra, él tenía claro para qué iba a venir. La Biblia dice en Apocalipsis 13:8, desde la creación del mundo, en el libro del Cordero que fue inmolado. Quiere decir que Jesús antes de la fundación del mundo fue inmolado. Hubo un proceso en el cielo entre el Padre y el Hijo para poder desarrollar un propósito aquí en la tierra. Entonces, tú no puedes ir al futuro, tú no puedes ir al mañana sin un propósito. Necesitas propósito, necesitas saber hacia dónde vas, pero necesitas saber qué es lo que vas a hacer hacia donde tú vas. Entonces, recordemos, número uno, para gobernar lo que Dios quiere este año 2020 es, número uno, todo inicia en el Padre. Número uno dentro de los propósitos es el propósito de Jesús comenzó en la casa. Tu propósito va a comenzar en la casa donde tú vives, allí en la casa con tu esposa, con tus hijos, o en ese lugar donde tú te congregas, que es tu casa, es la casa espiritual, es la casa de Dios donde Dios te estableció. Número dos, Jesús no se lanzó hacia su futuro sin tener un propósito. No emprendas tu futuro, no emprendas tu mañana si no tienes un propósito. Número tres, Jesús no inició propósito sin conocer futuro. Es diferente. Jesús no inició propósito sin conocer futuro. Verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tú necesitas conocer un futuro. Tú necesitas saber cuál es el futuro para poder tener un propósito. Propósito y futuro van de la mano, futuro y propósito van de la mano. Entonces Jesús no se lanza a su futuro sin un propósito. Y Jesús no inicia propósito sin conocer futuro. Tú necesitas conocer tu futuro. ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué es tu futuro? ¿Qué fue lo que Dios te habló? Cuando José se va a Egipto, José se va porque tenía un propósito claro. Él sabía que iba a gobernar. Él se veía en su mañana gobernando. Ahora bien, su propósito comenzó en casa y él no fue sin que primero se le anunciara a través de un sueño su propósito. Luego, después de esto, él no emprende ese propósito sin conocer su futuro. Entonces esto es importante porque va ligado. Número 4, la palabra nos enseña en estos principios. Y voy rápido para por favor ir acabando. El número 4 dice, Jesús salió a su futuro para arreglar el pasado. Este me parece muy importante. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo pudiéramos unir esto al punto importante que estoy mencionando? Jesús salió a su futuro para arreglar el pasado. Tenemos que ver un poco más adelante lo que Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, un ser viviente, pero el último Adán, el espíritu que da vida. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recordemos que Pablo menciona a Cristo como el último Adán. Entendemos que vino Adán, fue creado Adán, su esposa Eva, ellos pecan, ellos salen del control de Dios, ellos entran en desobediencia.
muere toda la humanidad, muere la naturaleza, muere el reino animal. Satanás comienza a gobernar, la muerte, la enfermedad comienza, la ruina comienza a gobernar. Entonces nosotros venimos de un pasado muy malo, de un pasado de pecado, de un pasado de iniquidad legado por nuestro padre Adán, por nuestra madre Eva, por así decirlo, nuestros primeros padres. Ellos fallan en esa asignación. Cuando Cristo viene, según Filipenses capítulo 2 y según lo que viene a hablar Pablo en Primera de Corintios, Pablo hace una referencia, un paralelo entre Adán y un paralelo entre Cristo. Menciona a Adán que por él morimos, pero menciona a Cristo que por él vivimos. Menciona a Adán como un espíritu que fue un hombre, que fue un ser viviente, pero menciona a Cristo como un espíritu que da vida. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra con un propósito que comenzó en su casa, y ese propósito él no lo desarrolló sin conocer cuál iba a ser su futuro, entonces vemos que Jesús vino a resolver el pasado. ¿Cuál pasado? El pasado de Adán. Por eso Cristo vino como el segundo Adán. Él vino a presentarse delante de Dios como el Adán que pecó, como el Adán que falló. Él vino a solucionar el pasado de Adán, el pasado que Adán murió sin arrepentirse, Adán murió sin acercarse a Dios, sin arrepentimiento, y toda la humanidad entró en esa crisis que conocemos. Cristo viene y en la cruz se presenta como ese último Adán. ¿Por qué el último Adán? Porque ya se acababa todo. En Cristo comenzaba una nueva creación, en Cristo comenzaba un nuevo destino, un nuevo futuro, en Cristo comenzaba una nueva historia. Entonces, a partir de Cristo todo comenzó a ser hecho nuevo, todo fue consumado. Entonces él vino a resolver el pasado que Adán había dejado. Necesitas, como cuarto aspecto, resolver tu pasado. Tú no puedes permanecer en el pasado, tú no puedes ir al futuro. Dios puede revelarte un futuro maravilloso, Dios puede revelarte un propósito, pero tú no puedes emprender allá si no arreglas el pasado. De hecho, cuando Jesús vino, él vino a un futuro, pero arreglando un pasado. Necesitas arreglar tu pasado. ¿Cuáles son las personas con las que tienes conflicto? ¿Cuáles son las personas que te cuesta perdonar? ¿Cuáles son las personas a las que le debes una u otra cosa? ¿Cuáles son las deudas que tienes que perdonar? ¿Cuáles son esos resentimientos, hábitos, vicios, pecados y muchas cosas que has venido trayendo del pasado? Esa doble ánimo, esa inconsistencia, esa maldad en tu corazón, esa iniquidad, todas esas cosas que nos delegó el primer Adán, pero que en Cristo se supone que ya no las debemos vivir, que en Cristo todas esas maldiciones se rompieron, que en Cristo todo es hecho nuevo. Pero pareciera que muchas personas están testificando al Adán que ya se supone ya no existe, que se supone que lo que él hizo ya es irrelevante porque Cristo hizo nuevas todas las cosas. Entonces necesitas resolver tu pasado. Si quieres un 2020 de bendición, resuelve tu pasado. Y número 5, Jesús retornó a su pasado trayendo el futuro. ¿Cómo así? Vamos a leerlo en el versículo 9 al 11 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Nota el futuro de Jesús. ¿Cómo comenzó Jesús? Simplemente se despojó a sí mismo, simplemente no quiso ser como Dios, vino como hombre, murió en una cruz, resolvió el pasado de Adán, cumplió un propósito, vino al futuro para sanar un pasado, y luego retorna a su futuro resolviendo todo el pasado. Es decir, cuando Jesús inició básicamente despojándose de todo, pero cuando Jesús retorna al Padre, cuando Jesús asciende, la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio nombre sobre todo nombre, le dio una autoridad que ningún otro ser, nada que esté fuera debajo del cielo, sobre el cielo, nada que exista está sobre ese nombre, nada es más poderoso que él. A él se le entregó esa autoridad, a él se le entregó ese diseño, a él se le entregó toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio. El nombre de Jesús es poderoso de generación en generación, pero entiendan por favor que él necesitó los 5 principios que estoy mencionando en este punto. Ahora, para él ser exaltado, él tuvo que tener un inicio en el Padre, él tuvo que recibir en casa, sujetarse en su casa, sujetarse a su Padre. Él vino porque allí en casa recibió un propósito. Luego, número 2, lo envían a un futuro con un propósito específico. Número 3, no va
miraba al futuro sin tener claro cuál era su propósito. Número 4, viene a resolver un pasado. Y número 5, retorna a su futuro sanando completamente el pasado. Entonces es exaltado y desde su casa, que es el Padre, desde el lugar donde él estaba, ahora lo vemos gobernando. Cristo no necesita en este momento estar aquí en la tierra. Él está gobernando desde el cielo. Él vendrá por segunda vez, pero en este momento él está gobernando. Él es rey, él es Señor. Él no necesita que nadie lo haga Señor, que nadie lo exalte, porque él lo es. Él tiene ángeles que lo adoran, que lo exaltan. Él es poderoso, él es soberano, y la iglesia, que somos nosotros, está para desarrollar ese papel. Entonces, para un 2020 como el que tuvo Jesús, por así decirlo, esas 5 etapas que vivió Jesús, esos 5 principios que vimos en estos 30 minutos, tú necesitas aplicarlos. Por favor, no se desconecte tan fácil, anótelos. Lo hice en un solo vídeo para que usted pueda entender 5 principios para gobernar, 5 principios para que Dios pueda exaltar ese don que te dio, esa habilidad que te dio, 5 principios para que puedas establecer desde tu casa el gobierno, desde tu casa la autoridad, desde tu casa puede haber orden. Necesitamos orden desde la casa. No puedes gobernar la iglesia si no gobiernas la casa. No puedes tratar de solucionar las naciones si no solucionan los conflictos de tu casa. Este es un año para enfocarnos en la casa, para enfocarnos en los hijos, para enfocarnos en la esposa, para autoevaluarnos y mirarnos qué es lo que hemos hecho mal como pastores, como profetas, como apóstoles, como hombres o mujeres de Dios, como líderes, evaluarnos. Y estos 5 principios son importantes para que tú puedas tener un mañana completamente bendecido, un mañana, un futuro completamente diferente. Vuélvalos a escuchar, escúchelas tantas veces necesita, comparta este video, dale si me gusta, si no te gusta, déjalo, pero igual toma los principios. Lo importante no es la publicidad, lo importante es que reciba la palabra. El apóstol Henry Camacho, mi esposa Geraldine Venega, les saluda. Ministerios, Casa de Gobierno, será un año de mucha intervención de Dios en tu casa. Dios va a intervenir mucho este año en tu casa. Te amamos y te bendecimos. Bendiciones por este año que ya iniciamos, pero que viene para hacer cosas completamente grandes y sorprendentes. Gracias.